Al principio pensó que esa piedra rota no tenía nada de especial. Toso joven, señor. ¿Esto es el valioso licor que dejó enterrado el difunto viejo príncipe? Es un licor anejo. De hack 70 años. Imposible de conseguir. Tío Fu, ¿será que esto se puede cambiar por muchas, pero muchas piernas de pollo? Claro que sí. Alcanza para comprar una montana entera de comida. Nadie imaginaba que esta pequeña criatura que rescataron en medio de la nieve apenas pisara la mansión imperial, desenterraría un tesoro salvavidas. Mientras tanto, el general de la casa seguía inconsciente por el veneno. Y las piernas de Muronghan, el hijo mayor, estaban lisiadas. Señora, por favor, no se ponga tan triste. Cuando el señor despierte, todo va a mejorar en la familia. La autora gloriosa e imponente Mansion Imperial de Genbei ahora estaba sumida en la desgracia y las deudas, sin tener que comer para la próxima cena. ¿Qué fue eso? Parecía que el carruaje había pasado sobre un saco viejo. ¡Un momento! Señora. Alguien del servicio creo escuchar un débil lamento en el suelo. Pero señora, no tenga piedad. Apenas podemos salvarnos nosotros mismos. Al final la matriarca decidió llevarla consigo a casa. Sí, a casa. El encargado de las cuentas avisó que las arcas estaban vacías en toda la casa. Esa misma noche ya no quedaba ni un solo grano de arroz para cocinar. La señora decretó que aunque todos tuvieran que tomar sopa aguada, a esa criatura no le faltaría un bocado caliente. Aunque el tercer hermano insistía en echar a la pequeña mendiga, al hermano mayor le dolían las piernas, y la niña se le acercó con algo en sus manitas. Quita eso de ahí de una vez. ¿Qué clase de piedra es esta? Curiosamente, al ponérsela, el dolor disminuyó. Pero si esto es un llave térmico sagrado. Pasó tanto tiempo bajo tierra que absorbió la energía vital para sanar los dolores. Es el remedio perfecto para las viejas lesiones de los canales del joven señor. La madre se conmovió pues había buscado a los mejores médicos gastando todo su dinero. Y esta pequeña niña que acababan de recoger, con una simple piedra parecía aliviar el sufrimiento. ¿Quién era realmente ella? Esa pequeña resultó ser un absoluto milagro para la familia. Sanó el tormento del joven heredero con algo que parecía un desecho. Los sirvientes murmuraban, pensando que tal vez ella traería más bendiciones a la casa. La pequeña solo quería ayudar. Pero todos la habían juzgado mal. Incluso habían intentado echarla a la calle. El hermano mayor se sintió culpable. Con el corazón ablandado, le pidió disculpas a la niña. Tuan Tuan era su salvación. Ella era el verdadero amuleto de la buena suerte. Y con su voz inocente dijo que a la afuera había cosas más grandes. Señorita, ¿de verdad dice que las cosas brillantes están dentro de este pozo seco? Sí, a la adentro hay montones de cosas relucientes. De inmediato, el hermano mayor ordenó que bajaran a revisar el lugar. Un sirviente se preparó para descender con cuidado. Todo bajo las órdenes del respetado joven señor. Abajo en la oscuridad. El hombre encontró una extraña caja de madera antigua. Le pidió al joven amo que la revisara de inmediato. La niña se asomó con curiosidad, preguntando qué eran esos brillos. El sirviente gritó que adentro del pozo había muchas más cajas iguales. Eran enormes y llenas de riquezas ocultas. ¡Increíble! La mansión imperial debía demasiado dinero, pero ese cofre lleno de lingotes de oro bastaba para saldar cada deuda y asegurar que nadie volviera a pasar hambre. ¡Madre mía! La pequeña se preguntaba por qué el viejo Fu no regresaba aún. Temía que sus hallazgos no valieran nada. Mientras su segundo hermano seguía muy grave, la madre la consoló, asegurándole que el mayordomo no tardaría en llegar. Sus tesoros sí tenían valor. Y salvarían al enfermo. Con todo eso comprarían las medicinas necesarias para que el segundo hermano dejara de toser sangre. Mientras tanto, en el mercado, el viejo Fu reclamaba por una injusticia.
Ese licor de 70 años. Pretendían pagárselo una miseria. Le reclamó al comerciante si ya había olvidado los favores del difunto príncipe, pero el usurero le respondió con frialdad que agradeciera que alguien recibiera esos cachivaches. Dijo que lo hacía solo por lástima al pasado, advirtiéndole que no fuera un mal agradecido. Un momento. De pronto, un anciano distinguido interrumpió diciendo que él lo compraría. Era un elixir invaluable de 7 décadas y pretendían estafarlo. Afirmó que el comerciante estaba ciego por no reconocer semejante joya. El mayordomo le mostró la botella al anciano, explicando que era la reserva privada de la familia. Agregó que el segundo joven amo estaba grave, y por eso necesitaban venderla con urgencia. El hombre confirmó que era un elixir legítimo, de 7 décadas de añejamiento. Ofreció 500 lingotes de plata, comprando la botella de inmediato. El viejo fue agradeció al cielo. El anciano notó que el licor servía como una base médica milagrosa. Preguntó la razón del apuro. El mayordomo confesó la verdad. Explicó que la pequeña niña de la casa la había desenterrado. Ella apenas era una criatura, pero aseguró que ese licor salvaría la vida de su segundo hermano enfermo. El anciano se asombró de tal don. Reveló que era el médico imperial Li, ya retirado del palacio. Se ofreció a ir a la mansión para revisar al joven convaleciente. Que regrese pronto el tío Fu. Tuan Tuan rogaba por la vida de su segundo hermano mayor. El mayordomo apareció al fin, anunciando su llegada. Explicó emocionado que traía al mismísimo médico imperial retirado para salvarlo. Todo gracias a la suerte de la pequeña. El doctor Li miró a la niña y le preguntó por el licor que desenterró. Quería saber cómo adivinó su poda. La niña inocente dijo que vio una luz cálida y brillante en él. Podía ver esas cosas con claridad. El médico pensó que ella era especial y que tal vez sería la clave para resolver la ruina de toda la familia noble. Pidió calma al mayordomo. Prometió hacer todo lo posible por sanar los pulmones del joven. También observaría de cerca los misteriosos ojos de la niña. La familia agradeció infinitamente, mientras la niña protegía unos restos de plantas en sus manos. No permiten que tiren sus tesoros. Decía que eran regalos sagrados para su nueva madre y no basura. El impulsivo tercer hermano se burló de ella. La mano poquerosa esas piedras y raíces. Furioso, amenazó con tirarlo todo, acusándola de floja por pasarse la tarde recolectando mugre de la calle. La matriarca intervino de inmediato, corriendo a abrazar a su pequeña adoptada para ver si estaba lastimada. Le preguntó con dulzura quién la dañó. La niña solozó del susto. Acusó al tercer hermano de querer destruir los regalos que trajo con tanto esfuerzo. El muchacho intentó justificarse, diciendo que la niña se había escapado por un agujero trasero de la muralla noble. Regresó cubierta de lodo de pies a cabeza, asustando a toda la guardia de la mansión. El hermano menor suspiró. La situación era crítica. Las deudas con los prestamistas del mercado crecían más rápido que sus ingresos. Esos 500 lingotes de plata no alcanzaban para cubrir semejante agujero financiero. La madre admitió la crisis. Sabía que por el momento no tenían otra alternativa para salir adelante. Miró conmovida a la pequeña. La señora entendía muy bien las puras intenciones de la criatura. Comprendió que buscaba esos objetos para alegrarle el corazón y pagar las deudas. El mayordomo pidió calma. El tercer joven amo solo actuaba por la enorme desesperación que consumía a la familia. Revisaron si la niña tenía heridas. Ella les mostró las hierbas secas, insistiendo con su dulce voz en que eran plantas medicinales divinas. El tercer hermano volvió a mofarse. Insistió en que eran simples malezas. Y que no debían tomarla en serio. La madre acarició su cabeza agradeciendo su tierno esfuerzo. De pronto, el viejo Fu enmudeció. La señora notó su extraña expresión. El mayordomo cayó de rodillas temblando al reconocer que esa supuesta maleza era en realidad la legendaria hierba púrpura, un espécimen exótico que se cotizaba en miles de monedas de oro en el imperio. Trajo suficiente dinero y las dosis exactas para preparar el tónico del segundo hijo. El alivio inundó la golpeada mansión. Al ver los billetes de cambio y los insumos médicos sobre la mesa, ordenaron comprar provisiones, carnes y granos para celebrar un banquete. Esa noche, todos los sirvientes y nobles disfrutarían de una cena digna tras meses de miseria. La sirvienta avisó que el segundo joven amo ya dormía en paz.
Mandó sus profundos agradecimientos a la pequeña salvadora de su vida. La matriarca sonrió al ver el apetito de su pequeña heroína. El primer plato con la mejor pieza de carne fue otorgado con honores a la dulce Tuan Tuan. Ella se la ofreció a su madre. Decía que la señora estaba demasiado delgada por las preocupaciones. La madre aceptó conmovida el gesto. Cenaron juntas con una inmensa alegría. Que la casa no vea enanos. El tercer hermano suspiró con celos. Reclamó porque a él no le tocaba nada. La niña le sonrió diciendo que el hermano mayor necesitaba más fuerza. Solo comiendo bien lograría recuperar la movilidad de sus piernas. El hermano mayor aceptó la comida con gratitud. Una sirvienta trajo más sopa caliente. La pequeña Tuan Tuan empezó a quedarse dormida en la mesa debido al cansancio. La madre la cargó con ternura para llevarla a su habitación. Les pidió a los demás muchachos que se retiraran a descansar temprano. El tercer hermano asintió en silencio. La niña dormitaba pidiendo entre sueños que su madre no la dejara sola. La señora le prometió quedarse a su lado. Mientras tanto, el viejo examinaba otra de las raíces del patio. Confirmó asombrado que era la legendaria enredadera de amatista. El valor en los mercados imperiales de esa sola planta superaba los miles de lingotes. Era un tesoro medicinal místico, verdaderamente invaluable. El tercer hermano seguía dudando de sus ojos. Pensaba que el mayordomo estaba perdiendo el juicio por confundir maleza con reliquias imperiales. El viejo insistió en que sus ojos no falaban. Habiendo servido al antiguo príncipe, durante décadas conocía perfectamente los tesoros de la tierra. Le preguntó con seriedad a la niña si de verdad jaló acuelo en el monte trasero. La pequeña asintió inocentemente. Aseguró que en las laderas de la colina había muchísimas más plantas brillantes como esa. El hermano menor se enfureció. Le ordenó que dejara de inventar cuentos sobre hierbas mágicas en su propiedad. Amenazó nuevamente con lanzar toda esa basura fuera de la mansión. De pronto, una voz firme interrumpió la pelea. Era el segundo hermano mayor que salía de sus aposentos. Los guardias se alarmaron al verlo levantado en medio del viento frío de la noche. Le rogaron que regresara a su cama. El joven pidió que lo ayudaran a acercarse a la mesa. Avanzó lentamente con debilidad, fijando su mirada en la raíz que sostenía el mayordomo. El tercer hermano le pidió que no prestara atención a esos desechos. Decía que solo eran tonterías de la niña. El segundo joven amo ignoró los comentarios de su hermano. Con voz suave le preguntó a Tuan Tuan el lugar exacto. La pequeña estiró su manita señalando hacia el monte donde vio los destellos divinos. El tercer hermano insistía en que una planta no podía emitir luz propia. Sostenía que eran simples hierbas del campo. El segundo hermano la observó detalladamente. Se trataba de la mística raíz de oro púrpura, el elixir supremo capaz de neutralizar cualquier veneno mortal en el mundo. Los registros antiguos decían que la planta se había extinguido hace un siglo. Si lograban usarla como el ingrediente principal de su tónico ancestral, su letal enfermedad tendría cura definitiva. La madre ahogó un grito de esperanza. De verdad ese desecho podía salvarle la vida. Era una certeza absoluta. El joven ordenó preparar el carruaje noble. Mandó llamar al gran sabio de la medicina sin importar el costo. ¿Te bien informal que la mansión imperial de Genbe posea una raíz de oro púrpura legítima? El mayordomo mostró dudas. Recordó que ese médico anciano tenía un carácter sumamente excéntrico y rechazaba a la nobleza. Temía que no aceptara la invitación. El segundo amo sonrió con seguridad, sabiendo que existía un tesoro de 100 años. El viejo sabio vendría de inmediato. Efectivamente, el anciano legó corriendo a la mansión. Exigió ver la planta de inmediato. Advirtió furioso que si se trataba de un engaño, destruiría el palacio real. El mayordomo lo guió de inmediato hacia los aposentos principales. El sabio olió el aroma medicinal del ambiente y examinó los brotes. Observó el color de las raíces y la increíble pureza de la energía espiritual que emanaba de la planta. Dictaminó que era un espécimen silvestre cultivado en tierras de alta magia. Tenía al menos un siglo de maduración medicinal intacta en sus joyas. El mayordomo, con lágrimas en los ojos, preguntó si el joven amo viviría. El médico exclamó que era mucho más que un milagro. Con la raíz de oro púrpura como base y combinándola con otros elementos medicinales, el veneno de los canales quedaría celado. Garantizo que en los próximos 3 años
La letal toxina de la serpiente de plátano podría hacerle ningún daño. Agregó que con un poco de fortuna y encontrando los ingredientes restantes, erradicar el mal por completo sería posible. La pequeña Tuan Tuan se acercó al anciano. Preguntó tiernamente si tras tomar esa hierba, su segundo hermano dejaría de toser. El anciano soltó una gran carcajada de felicidad. Confirmó las palabras de la pequeña, asegurando que su hermano no volvería a sufrir dolores en el pecho. No solo dejaría de toser sangre, sino que en el futuro podría correr y saltar. Como cualquier guerrero imperial del reino, el doctor la llamó a su lado. Alabó su enorme hazana diciendo que salvó a una dinastía entera. Le preguntó con asombro cómo descubrió semejante planta sagrada. La niña respondió que simplemente la encontró. Vio que brillaba con un destello hermoso y decidió traerla a casa en sus manitas. El anciano celebró su inmensa fortuna y bendición celestial, un logro magnífico que trajo la salvación a los nobles. La matriarca lloró de felicidad abrazando el destino de su hogar. Le pidió que no llorara y le ofreció una fruta dulce para animarlo. Él de inmediato negó estar llorando. El sirviente se quedó mudo al ver que el joven amo ya podía levantarse. Al fin podía caminar de nuevo. El sobrino celebró ver a su tío de pie. La niña corrió a regalarle un objeto brillante a su hermano. ¡Qué ternura! El hermano le preguntó si todos sus regalos eran siempre cosas tan brillantes como esa. Ella asintió hablando de una gran luz púrpura. Decía que brillaba 100 veces más que un insecto. Y que se veía clarito desde la colina. Luego señaló emocionado una nueva luz amarilla. Mientras la familia revisaba las finanzas, las monedas obtenidas por la venta del vino apenas alcanzaron para las medicinas del joven y para cubrir los gastos diarios del palacio. El dinero ya se había esfumado casi por completo. Mañana sería fin de mes. Y los despiadados cobradores del banco estarían por llegar a reclamar el pago. Y justo en ese momento tocaron con furia, exigiendo que abrieran de inmediato. Gritaban que pagar las deudas era una ley justa, mientras se burlaban de la familia real. Los acusaban de cobardes escondidos en su propia casa. El líder del grupo, Jin Man Kang, seguía exigiendo que abrieran. Mientras el viejo mayordomo intentaba negociar, les pidió unos días más debido a la mala racha. Pero la respuesta fue una burla cruel. El cobrado se mofó al ver salir a la reina en persona. Preguntó con desprecio si los hombres de la casa ya se habían muerto todos para mandar a una mujer a dar la cara. ¡Qué insolencia! El hermano enfureció. Y el cobrado cayó al suelo gritando. Pidió a la multitud que viera la supuesta miseria de este palacio que no tenía para pagar, pero que aún así adoptaba mendigos. Se reía a carcajadas de la pequeña Tuan Tuan, desatando la furia familiar. La madre le ordenó calarse al usurero. Con una mirada implacable, advirtiéndole que no permitiría insultos hacia su hija. El tipo reaccionó con total soberbia, empuñándola sin piedad. Le gritó que ella no era nadie para ordenarle. Y le exigió que se quitara del camino. Pero el hermano se lanzó al ataque, gritando que lo mataría mientras ordenaba a sus guardias atacar. Exigió que destrozaran al muchacho, pero la madre intervino desesperada para protegerlo. Pidió que no tocaran a su hijo
Mientras la pequeña Tuan Tuan usaba su extraño poder mágico. De pronto, el agresor cayó de rodillas, perdiendo toda la arrogancia de antes. Ahora estaba postrado, pidiendo clemencia más rápido que nadie. La niña le prohibió maltratar a su madre. Y le exigió que pidiera perdón. La multitud comenzó a burlarse al ver al cobrador llorando por sus piernas. ¡Qué asombro! Alguien gritó que lo que tenía en la mano era oro puro. Nadie podía creerlo, pero el brillo y la textura no mentían. Era una pepita de oro natural de enorme pureza, que la pequeña había encontrado. Una pieza tan grande debía pesar muchísimo y valer una verdadera fortuna. Los expertos del pueblo calculaban que al fundirla obtendrían riquezas puras. El veredicto fue unánime entre los testigos, confirmando que se trataba de un tesoro único. Con semejante tamaño, era evidente que salvaría al palacio de la ruina. El hermano aprovechó el momento y habló con firmeza frente al humilado prestamista. Dijo que su hermanita no quería hacerle daño y que todo había sido un malentendido. Admitió el error de la casa. Pero señaló que el cobrador ya tenía su compensación. Le preguntó directamente si esa valiosa roca bastaba para saldar la enorme deuda del palacio. La inocente niña le preguntó si le gustaba y sacó otra piedra aún más grande. Se la entregó con total desprendimiento, diciéndole que se llevara todo, con tal de que no volviera a gritar en su hogar. El hermano ordenó llamar a un tasador oficial para hacer el trato legal ante el pueblo. Mandó traer a un mediador del gobierno para que fuera testigo del pago. Quería dejar claro que la deuda real quedaba saldada. Pesando el oro públicamente, el experto pesó la primera pieza arrojando un gran valor. La segunda resultó ser todavía más pesada. Y la tercera superó todas las expectativas. La deuda original con intereses sumaba una fortuna. ¡Cielos! Los sirvientes miraban con asombro, mientras el experto confirmaba que esas piezas valían al menos 8,000 monedas de plata pura. Esa fortuna era una bendición para el palacio, pero también un peligro. Así que el hermano mayor ordenó usar el dinero de inmediato para reabrir el antiguo negocio familiar de herrería. El viejo mayordomo aceptó la orden complacido. Mientras tanto, en los jardines exteriores, la pequeña Tuan Tuan jugaba feliz, sin importarle las burlas de los nobles, quienes criticaban la supuesta miseria de esta casa real venida a menos, ofreciéndole con total desprecio algunas ropas viejas y usadas que les sobraban en sus bodegas. Pero la niña miró a una de las jóvenes y le advirtió con inocencia que su amuleto estaba por romperse en 1000 pedazos, lo que desató la furia de la mujer, quien la insultó de inmediato, asegurando que era un regalo sagrado de la corte. Pero justo en ese instante, el valioso talismán se agrietó y se hizo polvo ante todos. El abuelo de la noble se dio cuenta de que la profecía se cumplió, quedando completamente impactado por el don de la pequeña. Al ver la conmoción, el hermano, y le aconsejó con mucha calma que no debía revelar los secretos ni las desgracias de los demás para evitar atraer enemigos. Él la preguntó por qué con ingenuidad, y él le explicó que la gente maliciosa se desquitaría con ellos, mientras la madre la abrazaba, prometiendo que ahora toda la familia la protegería de cualquier peligro en el reino.
Mientras tanto, el viejo noble mandó investigar en secreto el origen de la niña, temiendo su extraño poder místico. Días después, durante un paseo, Tuan Tuan se alejó persiguiendo un brillo, encontrando un misterioso objeto, enterrado entre los escombros viejos. Los criados quisieron quitárselo pensando que era basura. Ella se negó firmemente a entregarlo, asegurando que era un gran tesoro, por lo que su segundo hermano decidió revisarlo con cuidado, quedando completamente mudo, al darse cuenta de que se trataba de un plano militar secreto de armas. Capaz de devolverle todo el poder al ejército del norte. Emocionado por el hallazgo de su hermana, mandó preparar un banquete para celebrar el milagro en familia. Mientras la niña prometía seguir buscando cosas brillantes, al día siguiente salieron al mercado, donde el pueblo festejaba alegre. Y entre la multitud de la plaza, la pequeña Tuan Tuan divisó a un pobre niño desamparado que estaba siendo golpeado sin piedad por unos hombres crueles debido a un robo. Conmovida por la triste situación, corrió a detener la agresión y le ofreció su propia comida. Diciéndole a su madre que este pequeño también era un tesoro oculto, por lo que debían adoptarlo de inmediato. La reina aceptó llevarlo al palacio, a pesar de sus graves heridas y desnutrición, y decidió nombrarlo a Cheng el refugiado. Pasaron las semanas en paz, hasta que un emisario imperial llegó, con un decreto urgente de la capital, citando a la reina a un banquete, organizado por la temible noble Shen. Sabiendo que era una trampa de la corte, el hermano mayor ordenó a sus guardias custodiarlas desde las sombras con sigilo, al llegar a los suntuosos jardines reales. Las tensiones políticas se hicieron notar, cuando la maliciosa consorte Shen les mostró una costosa flor marquita, exigiéndole a la reina que la curara. Con el único fin de humillarla ante todos. Sin embargo, la astuta Tuan Tuan se acercó a la planta con total inocencia y derramó un poco de agua sobre la tierra. Ante los ojos de toda la corte imperial, la flor marchita floreció mágicamente, desatando un verdadero revuelo entre los nobles presentes en el lugar. En ese momento, la emperatriz viuda entró, quedando maravillada por el gran milagro, mientras la malvada consorte Shen acusaba falsamente a la niña de brujería. Pero la emperatriz viuda la reprendió con dureza. Y maravillada por la bendición de la pequeña, dictó una orden oficial inmediata, nombrando a Tuan Tuan como la nueva princesa protectora del norte. La noticia corrió como pólvora por el imperio, llegando directo a los oídos del emperador, quien enfureció por el creciente poder del palacio, y ordenó a sus espías más letales vigilar de cerca cada paso de la familia. Pocos días después, durante un festival masivo, un grupo de asesinos emboscó su carruaje. Desatando el caos y el pánico en las calles, provocando que la pequeña Tuan Tuan cayera a las frías aguas del río revuelto. Los guardias lograron rescatarla a tiempo, pero debido al terrible susto y al frío, la niña cayó en una grave y preocupante fiebre alta.
La madre lloraba desesperada a su lado, culpándolos por haberla expuesto al peligro, mientras los médicos del Palacio Real no lograban estabilizar su delicada salud. Por fortuna, gracias a su inmenso don espiritual, la pequeña logró despertar a la mañana siguiente, completamente sana y llena de energía. Aliviada, la madre juró ante los cielos que descubriría a los culpables del atentado, sin importar quién estuviera detrás del trono, para asegurar la defensa de su amada casa. La pequeña Tuan Tuan comenzó a diseñar unas poderosas armas místicas secretas, mientras sus hermanos mayores las forjaban, preparándoos para la inevitable batalla que vendría, al ver la letalidad de los nuevos sables. El hermano mayor se quedó estupefacto, comprendiendo que su pequeña y tierna hermanita era en realidad la salvación definitiva de todo su clan noble, con el arsenal listo y el apoyo del pueblo. La familia real del norte se dispuso a enfrentar las oscuras intrigas de la corte, dispuestos a reclamar la justicia que les correspondía. Mientras tanto, en los aposentos del Palacio Imperial, la consorte Shen planeaba su siguiente movimiento para destruir la reputación de la nueva princesa. Pero el espía encubierto del hermano mayor logró interceptar las cartas de traición, llevando las pruebas directo al Palacio del Norte, lo que les dio la ventaja estratégica que necesitaban. Con los documentos en mano, planearon el contraataque legal. Decidieron revelar la verdad ante la emperatriz viuda, aprovechando la próxima asamblea de la corte real. El día del juicio imperial llegó pronto. El hermano mayor se presentó con galardia, exponiendo los crímenes financieros de los ministros. La consorte Shen intentó negar las acusaciones, pero la evidencia era contundente e innegable. El emperador se vio obligado a actuar con rectitud, destituyendo a los traidores de sus altos cargos y ordenando el arresto inmediato de los conspiradores. El Palacio del Norte consolidó así su gran victoria, limpiando el honor de su linaje ante todo el reino. El pueblo celebró con júbilo la justicia divina, mientras la pequeña Tuan Tuan sonreía feliz, sabiendo que su hogar por fin estaría a salvo. Con las fronteras protegidas y el comercio reabierto, una nueva era de prosperidad comenzó para ellos. Los años de miseria quedaron atrás en el olvido, reemplazados por la inmensa fortuna que la niña trajo, convirtiéndose en la leyenda viviente del imperio. El hermano mayor asumió el mando del ejército general, jurando lealtad eterna a la corona del norte, mientras la madre disfrutaba de la paz ganada. En la última noche de celebración del festival de invierno, la familia se reunió bajo las estrellas brillantes. Tuan Tuan miró al cielo con sus ojos iluminados, viendo una hermosa estela de luces de colores, promesa de que el futuro de su amado palacio estaría bendecido por la eternidad y la gloria. Abrazando a su madre y a sus queridos hermanos, la pequeña supo que su verdadera misión en el mundo apenas estaba comenzando con gran fuerza. Los tambores de guerra imperiales callaron al fin, reemplazados por cantos de paz, que resonaban con fuerza en cada rincón de las colinas. La paz había regresado para quedarse definitivamente, gracias al tierno corazón de una niña elegida, cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras. Y así, bajo el manto de la noche estrellada, el Palacio del Norte recuperó su antiguo esplendor, escribiendo una nueva y dorada página en su historia. Las intrigas cortesanas ya no sembraban el temor, pues la unión familiar demostró ser el arma más letal contra la envidia y la codicia de los tiranos. Tomados de la mano, miraron hacia el horizonte, con la certeza absoluta de que mientras estuvieran juntos, ningún enemigo imperial podría quebrar su sagrada alianza. El destino del reino del norte estaba selado con gloria, bajo la eterna y milagrosa bendición de Tuan Tuan. Los estandartes reales ondeaban orgullosos al viento, mientras la pequeña princesa reía con inocencia pura. Las recompensas serán infinitas, y en toda la capital se decía que la pequeña niña era una bendición caída del cielo. La consorte le suplicaba al emperador que hiciera justicia, alborotaba diciendo que el pueblo solo la alababa a ella, olvidando por completo los decretos del verdadero soberano. Insistía en que la niña estaba manipulando a la gente. Aseguraba que la emperatriz viuda, en su bondad, había sido completamente cegada por las apariencias de la pequeña. Pero advirtió que si esto continuaba así, el poder del Palacio del Norte crecería demasiado, convirtiéndose en una terrible amenaza para el trono. El emperador solo le ordenó retirarse. Ella obedeció. El mando lama a Zhao Yue. El ministro se presentó de inmediato ante su majestad,
El emperador le preguntó si estaba enterado de la situación. El ministro admitió que había escuchado los rumores. Le parecía increíble que los trucos de una niña hicieran reacción a la emperatriz viuda y conmocionaran la capital. Detrás de esto, sin duda, había alguien moviendo los hilos. Repitió consternado que las acciones de una criatura hubieran provocado tal caos en la corte y en toda la ciudad. Sabía bien que alguien la estaba impulsando en las sombras. Sugirió que sería mejor actuar pronto. Mientras tanto, el hermano mayor ordenaba que sus dos mejores guardias secretos la escoltaran desde lejos. Su sirviente asintió de inmediato. En la calle le mostraban el lugar donde vendían dulces tradicionales y donde hacían trucos con animales para entretener. Había una multitud enorme en el mercado. De repente, la gente empezó a empujarse. Su mamá la abrazó, pidiéndole que no tuviera miedo. En medio del tumulto, trataba de protegerla. Le rogaba a la pequeña Tuan Tuan que resistiera un poco más. Los guardias buscaban desesperados. Preguntando por el paradero de la señora y de la princesita. Llamaban a la princesa consorte, buscándola entre la multitud. Al encontrarlas al fin, el comandante se disculpó por haber llegado tan tarde al rescate. Angustiados preguntaban si alguna estaba herida o sentía dolor, pero la pequeña ya no respondía. El joven señor furioso ordenó voltear la tierra hasta encontrar y arrastrar al culpable de este atentado. La madre le suplicaba a su hija que despertara pronto. «Mi niña». El médico del palacio explicó que la pequeña Junju había sufrido un gran colapso y que tras caer y absorber la humedad helada del río, había contraído una grave infección por el frío. Su pulso estaba débil y la fiebre no bajaba. En su delirio, la niña lloraba que le dolía mucho todo el cuerpo. «Tuan Tuan». Su madre, rota en llanto, se culpaba por haberla sacado de los muros del palacio. Desesperada, exigió que trajeran de inmediato al mejor sanador. Al pasar las horas, la pequeña abrió los ojos al fin. El peligro había pasado por completo. La fiebre había desaparecido, trayendo un alivio inmenso. Abrazándola con ternura, le prometió que jamás volvería a permitir que sufriera ningún daño. Afuera del aposento, se envió la orden estricta de descubrir la identidad del conspirador. Días después, la niña afilaba maderitas jurando proteger a su familia. Quería cuidar a su hermano mayor. Al verlo entrar, le mostró orgullosa sus pequeñas dagas de madera. El hermano se quedó sin palabras al ver la increíble agudeza con la que una niña talaba las armas. ¿Cómo era posible que una pequeña tuviera tal destreza en sus manos? Se llevó a la niña a un lado. Aliándose en secreto con los ministros corruptos.